Oramos. Padre, te damos la gloria y la alabanza. Y te rogamos ahora, Señor, que, Señor, nos asistas para estudiar tu palabra. Realmente necesitamos de tu Espíritu Santo para poder entenderla y penetrar en estas profundidades tan hermosas, tan edificantes, Señor. Así que te rogamos, Señor, por favor, que lo hagas. Me humillo, Señor, y te pido que me des claridad, entendimiento, para que pueda ser fiel a lo que está escrito. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo 15, este maravilloso capítulo 15, está lleno de doctrina, es un capítulo eminentemente doctrinal, de una carta que es conocido por lo práctica que es. Pablo dejó para lo último este asunto. Y es notable cómo Pablo va hilvanando los conceptos. Fíjense que él comienza el capítulo hablando del Evangelio. Y lo dice de una manera amorosa, pero con cierta ironía, porque él dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Les voy a decir lo mismo que les prediqué antes. Se les dice: esto es algo que ustedes tienen que saber. Les voy a declarar lo mismo que les enseñé, el cual también recibisteis, el Evangelio que la iglesia recibió. No solamente hay que escucharlo, sino hay que recibirlo, y ellos la recibieron. Y en el que perseveraban, dice Pablo. Y por el cual asimismo, dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Nadie que cree en este Evangelio que Pablo predica, cree en vano. Creer en vano sería creer otra cosa. Tener puesta la fe en algo equivocado. Entonces Pablo dice, bueno, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es lo que les enseñé, dice Pablo. Fíjate cómo él recalca que esto era lo que ellos conocían, lo que habían aceptado, lo que él les enseñó. ¿Y qué es lo que él les enseñó? Bueno, el Evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500, y así enumeran unas cuantas personas. Y este es el Evangelio. En esto habían creído. El Evangelio donde dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. La buena noticia es que el Señor resucitó. Bueno, Pablo aclara que este es el Evangelio conforme en las Escrituras, es lo que las Escrituras decían, y también aclara que hubieron cientos de personas que testificaron, que vieron a Cristo resucitado, entre ellas, dice como un abortivo, él mismo. Entonces él está haciendo hincapié que ese es el Evangelio en que ellos, los corintios, habían creído, y que el Evangelio no es Evangelio si no se habla de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de los muertos y hay montones de testigos, conforme a las Escrituras, dice Pablo. Las Escrituras dan testimonio y muchas personas que en ese entonces estaban vivas dan testimonio. Bueno, ustedes saben, después Pablo hace una defensa de su apostolado y dice lo que vamos a estudiar a continuación. Vamos a estudiar entonces del versículo 12 hasta el 28. Entonces, tengan presente lo que Pablo dice. El Evangelio tiene que ver con la muerte y con la resurrección. El versículo 11, para introducir lo que vamos a estudiar ahora, dice: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Otra vez vuelvo a repetir. Este es el Evangelio que yo les prediqué y el Evangelio que predican todos los apóstoles y todos los colaboradores de Pablo y todos los que predican el Evangelio. Ese es el Evangelio y en ese Evangelio han creído. Entonces Pablo ahora pregunta, dice:
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque ya hay bastante de qué hablar. Pablo entonces dice, bueno, el evangelio en que ustedes han creído tiene que ver con la muerte de Cristo, con su sepultura y con su resurrección. ¿Cómo entonces se les ocurre decir, dice Pablo, como si hoy dijéramos, ¿en qué cabeza cabe pensar que no hay resurrección de muertos? Si la base del evangelio tiene que ver con eso, con alguien que resucitó de los muertos. Ahora, dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, entonces las implicancias son terribles, terribles. Y a eso se dedica, hasta el versículo 19, a hablar de las implicancias que tendría el hecho de que no hubiera resurrección de muertos. Ahora, los corintios no es que negaban completamente la resurrección de los muertos. Lo que ellos entendían, lo que ellos creían, es lo que muchos hoy creen, que el alma se iba al cielo. Vos te morías y el alma se iba al cielo y eso era todo. El cuerpo a la tierra y ahí se acababa la historia. Ellos decían que la resurrección ya había acontecido. ¿Cuándo? Bueno, cuando se fueron bautizados, o en todo caso cuando creyeron y nacieron de nuevo. O sea, estaban muertos en sus pecados y Dios le dio vida en Cristo. Entonces esa era la resurrección de los muertos. No había resurrección corporal. Influenciados, por supuesto, por la cultura griega, que interpretaban, en su gran mayoría, que lo material es malo en sí mismo, ¿no? Entonces, el alma se iba con el Señor y el cuerpo directamente se pudría en la tierra. En la carta a Timoteo, en las dos cartas a Timoteo, Pablo menciona a un tal Himeneo que predicaba eso. Fíjate, en 1 Timoteo 1:19 y 20,
1 Timoteo 1, 19 y 20. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregó Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en 2 Timoteo 2, 17 y 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo, y bueno, tenía sus compañeros, Alejandro y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe a algunos. Pablo dice que los entregó a Satanás. Entonces la iglesia en Corintios, aquellos que tenían esta doctrina de que la resurrección ya se había efectuado de manera espiritual, estaban en un serio peligro de ser separados de la iglesia también. Entonces, realmente esto es importante. Para ellos no era una doctrina fundamental. Pero vemos la importancia que tiene esta doctrina. Entonces, les decía que muchos creyentes hoy tienen esa idea, bueno, que vos te moriste, vas al cielo, y tienen esa idea de, bueno, de que el cielo tiene que ver con nubes, ¿no? Bueno, nada más lejano a la verdad. Entonces Pablo dice, ¿cómo algunos piensan esto? Porque si no hay resurrección de muertos, la consecuencia lógica, si no hay resurrección de muertos, quiere decir que Cristo no resucitó. ¿Por qué? Porque no hay resurrección de muertos. Entonces, lo que significa que su cuerpo está en la tierra. Que la tumba, bueno, la vieron vacía. Pero el cuerpo de Cristo está en la tierra, lo cual implica que su obra redentora no se efectuó, no tuvo fruto. Es un hombre muerto. Tremendas implicancias. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Él emplea la lógica y va hablando de todas las implicancias que tiene esto. Bueno, ¿no hay resurrección de muertos? La primera consecuencia es, bueno, Cristo sigue muerto, no resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces lo que nosotros predicamos, dice, es palabrería, es una mentira. Quiere decir que Cefas, Pablo, Pedro, los apóstoles, los 500, Santiago, él mismo, todos se pusieron de acuerdo para predicar una mentira. La predicación es vana porque Cristo no resucitó y la fe que ellos tienen es una fe vana. ¿Por qué? Porque están creyendo en algo que no es verdad, en una fe equivocada. Les había dicho, si ustedes creen en este evangelio, entonces, bueno, si no creyeron en vano, si no creyeron en otra cosa, bueno, entonces ahora le está diciendo realmente lo que nosotros le habíamos predicado, si Cristo no resucitó, es todo mentira, entonces la fe es vana. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, si ellos predican una mentira, quiere decir que son unos mentirosos, que son unos farsantes, falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios quiere decir que ellos no es que daban una opinión, decían, bueno, yo pienso que es así, no, ellos decían, Dios dice, esto es así. Y al decir esto, se ponen a la misma altura que los falsos profetas del Antiguo Testamento, que decían, así dice Jehová, y era mentira. Se ponían a la misma altura que los falsos profetas del Antiguo Testamento y que los falsos apóstoles del Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice el Antiguo Testamento sobre los falsos profetas. Deuteronomio 18:20.
el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, como sería el caso de los apóstoles que están diciendo una mentira, diciendo que Dios dijo esto y no lo dijo, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra de que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, esta era la condición de Pablo y de los otros apóstoles. Hablaba presunción, si Cristo no resucitó, lo que indica que están bajo la condenación de Dios. Iban a tener que presentarse delante de Dios en el juicio como falsos profetas o como falsos apóstoles. En el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 5:10, 1 de Juan 5:10, dice, el que cree en el Hijo de Dios, 1 de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ellos estaban dando un testimonio falso acerca de su Hijo. Estaban haciendo de Dios mentiroso. Y dice en 2 de Juan 1:10, 2 de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ellos estaban en esa condición. Había que echarlos. ¿Por qué? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Entonces Pablo dice, ¿ves que no hay matices? No hay un término medio. Esto es verdaderamente esencial. O lo que decimos es verdad, Cristo resucitó, por lo cual hay resurrección de muertos, o lo que decimos es mentira y somos todos unos mentirosos y ustedes han creído algo que no es verdad. Y reitera, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Gravísimo. Pregúntenle. Y dice Pablo, ¿y si Cristo no resucitó? Tiemblen, porque vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Esta es la consecuencia atroz. Aún están en sus pecados. Y todo lo que ellos le dijeron es mentira, bueno, ellos depositaron su fe, pero esa fe es vana. Claro. Es como si le dijeran, bueno, ustedes que niegan la resurrección de Cristo deben darse cuenta, bueno, que están en condenación si Cristo no resucitó. Ellos decían que... Claro, sí, bueno, había varias herejías. El tema es que ellos estaban influenciados, como dije, de las doctrinas de la filosofía griega. Y evidentemente Pablo los lleva a pensar esto porque no han hecho un pensamiento profundo de la doctrina. Bueno, para ellos la resurrección era simplemente espiritual y se conformaban con eso, como muchos hacen hoy. Si vos le preguntás a muchos evangélicos, te van a decir, bueno, sí, te moriste, vas al cielo, punto. Se conforman con eso. Y sobre Cristo, bueno, hay montones de teorías, que él era un espíritu que tenía apariencia humana, que Cristo, había otra teoría, que Cristo vino a morar en un hombre llamado Jesús el día que se bautizó y que después en la cruz Cristo se fue y dejó solamente al hombre Jesús en la cruz. Bueno, son todas doctrinas falsas. El hecho es que, bueno, ahora lo vamos a explicar bien cómo es el tema de Cristo corporal y espiritual. Sí. Claro, que la resurrección ya había acontecido, dice.
Bueno, viste que en esta carta hay un hombre que pecó gravemente, que tenía relaciones con su madrastra, y también lo entregó a Satanás. Pero para salvar, o sea, si él se arrepiente, ahora la iglesia lo deja aparte, él debería enfrentarse a su condición, la iglesia ya no lo apaña más, él se enfrenta a su condición y la idea es que se salve su alma, que se arrepienta. Y después, claro, por amor, claro. Porque si nosotros seguimos, hay una persona que está en una condición de esa, y la iglesia lo sigue apañando, le está haciendo un daño, le está engañando. Por eso se lo entrega a Satanás, para que se choque contra la realidad. Satanás lo envuelva, bueno, caiga lo más bajo que tenga que caer y se pueda arrepentir. Bien. Vana es vuestra fe, le dice, aún estáis en vuestros pecados. Quiere decir que, bueno, ellos creían que eran salvos, no. Todavía estaban muertos en sus delitos y pecados y todavía la ira de Dios estaba sobre ellos. Terrible. ¿Sí? ¿Lo mismo pensaban de ellos? O sea, ellos también creían que el día que murieran iba a pasar como el Señor, decían ellos, su alma iba a subir. Claro. O sea, ellos no pensaban, yo por lo que entiendo, ellos no habían ido tan lejos como para pensar que Cristo no había resucitado. Había herejes que decían que Cristo había resucitado, que en realidad Cristo era una apariencia de hombre. Pero yo creo que ellos no habían llegado tan lejos como para pensar eso. Claro. Ellos le dicen, bueno, lo que ustedes están diciendo, porque ellos habían creído en el Evangelio, habían creído en la resurrección de Cristo. Ahora Pablo les dice, la resurrección tiene que ver con esto. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Claro. Por eso les habla tan claramente al principio sobre el Evangelio que le habían predicado. Ahora, cuando leemos la carta al comienzo, vemos que él les dice a la iglesia de Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, a ustedes que están en comunión con Dios, está hablando a la iglesia, a una iglesia verdadera, a creyentes. Por eso si Pablo le dice estas cosas, es para, digamos, impactarlos con esta verdad y que se den cuenta de lo que equivocados están y que se arrepientan. O sea, creyentes que tienen una idea equivocada. Ahora, si ellos perseveran en esa creencia, bueno, entonces sí, hay que apartarlos. Ahora Pablo les toca en lo más doloroso, porque Pablo primero le dice, bueno, ustedes están en condenación. Pero les dice, y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Porque está hablando de sus seres queridos ahora, los que murieron en Cristo. Ellos confiaban, estaban seguros de que sus seres queridos que habían muerto en el Señor estaban con el Señor. Pero ahora Pablo le dice, si Cristo no resucitó, entonces aquellas personas que ustedes aman y que murieron, están ahora ardiendo en el infierno. Están bajo la ira de Dios, están en condenación. Ahora, si ellos creían que sus almas fueron al cielo, quiere decir que alguien que estaba vivo lo recibió. Ahora, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora lo que Pablo está diciendo, es tan tremendo lo que ustedes piensan, que si eso fuera verdad, seríamos los más dignos de lástima de todas las personas, de todos los hombres de la tierra. Porque vos imaginate dedicar tu vida, dedicar tu vida, Pablo por ejemplo, una vida donde se priva de todos los placeres de la carne, y Pablo dice, a mí me dieron latigazos, bueno, ustedes saben, lo persiguieron, lo quisieron matar, sufrió de todo. En el capítulo, en 2 de Corintios, vamos a ver
todas las cosas que tuvo que sufrir Pablo por causa del Evangelio, dice, si es una mentira, ¿por qué todo esto? ¿Por qué uno se priva de no pecar si esto es todo lo que hay? Somos los más dignos de lástima. Los que murieron, murieron y se dieron cuenta que estaban en condenación. O sea, esa esperanza que ellos tenían, la esperanza que Pablo y los colegas de Pablo les enseñaron, se diluyó apenas se despertaron en el más allá. Y esa esperanza se transformó en desilusión. Cristo dice esperanza, Cristo en vosotros esperanza de gloria, dice Colosenses. ¿Una esperanza falsa? Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es toda una mentira. ¿Qué gloria venidera? Si Cristo no resucitó. Esto es todo lo que hay. Más adelante va a decir, bueno, comamos y bebamos, que mañana perecemos. ¿Por qué privarse entonces de todas estas cosas si esto es todo? ¿Por qué sufrir por el Evangelio si no tiene... es una mentira? Somos realmente los más dignos de lástima, dice Pablo. ¿Nunca te enseñaron a vos, cuando en alguna de esas lecciones sobre evangelismo, que vos le decías a la otra persona, bueno, si yo estoy equivocado, no pierdo nada. Pero si vos estás equivocado, perdés todo. Bueno, no es así. Si yo estoy equivocado, perdí todo, porque es la única vida que hay, y la desaproveché. Perdí todo. Pero, dice Pablo, pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho. Esta es la verdad. Esta es la afirmación. Cristo ha resucitado de los muertos. Y Él es las primicias de los que durmieron. Si Cristo resucitó, existe la resurrección de los muertos. Él es las primicias. Es un hecho histórico, un hecho consumado, un hecho seguro, un hecho comprobado de que Cristo resucitó. Todas esas personas que fueron testigos no eran mentirosos, farsantes, eran personas dignas de confianza. Nosotros hemos creído por su palabra, el Señor oró por nosotros, por los que íbamos a creer por la palabra de los apóstoles. Nosotros no habíamos visto a Cristo resucitado, pero tenemos la palabra de Dios y eso es todo lo que nosotros necesitamos. Estamos seguros de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Y Él es las primicias, dice. Y Él es las primicias. Quiere decir que si Él resucitó, Él es las primicias de los que durmieron, hechos. ¿Qué son las primicias? Bueno, Pablo está hablando de, de la ley. Ustedes saben que los judíos tenían que dar la primicia, dice Moisés, les ordenó que debían dar las primicias de las cosechas, los primeros frutos de todo lo que ellos, de sus trabajos, digamos. En Levítico 23:9 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día siguiente del día de reposo. Esto también tiene su nota importante, ¿no? Porque había 3 fechas que había que presentar las primicias en el año. La fiesta de las panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de Pentecostés. El día siguiente, el día de reposo, que en la fiesta de la semana combinaba con la Pascua. Al día siguiente del día de reposo de la Pascua se presentaban las primicias, justo el día de la resurrección del Señor.
Entonces Él es las primicias de los que durmieron. Entonces se presentaban los primeros frutos. Se separaba, lo primero que se cosechaba se separaba para el Señor. Esto era un acto de acción de gracia, de reconocimiento a Dios por la cosecha que iban a levantar. Entonces, el Señor es las primicias porque después viene la cosecha. Que el Señor sea las primicias garantizan la cosecha, que son el resto de los creyentes. Él es las primicias. Entonces, al decir Él es las primicias, quiere decir el primero, el primogénito, el primero. Y vos me decís, ¿pero cómo? Si Él no fue el primero en resucitar, hubieron otros que resucitaron. ¿Quiénes? La hija de Jairo, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, en el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, de la Tsunamita. Todas estas personas, digamos, resucitaron, pero ¿qué pasó después? Murieron. Ellos están muertos. El único que venció la muerte es el Señor Jesús. Esos, también, los que se... Claro. Todos esos volvieron a morir. Y si tienen su fe puesta en el Señor, van a resucitar al final de los tiempos. Por eso Él es las primicias y los mejores frutos, como Él es el mejor fruto, ¿no? Bueno, muy bien. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Vos fíjate que ahora Pablo va a explicar cómo Él es, por qué Él es el que venció a la muerte, por qué vino la resurrección a través de Él. Y esto lo remonta a la creación. Hubo solamente dos, o mejor dicho 3, personas que no tuvieron pecado. Adán y Eva y Cristo. Pero ¿qué pasó con Adán? Adán es la cabeza de la creación, del hombre. ¿Qué pasó con Adán? Adán pecó. Pecó Adán y por su pecado, ¿qué dice la Escritura? Entró la muerte. O sea, él fue creado en pureza. Si él hubiera permanecido en pureza, lo que quiere decir que él tenía la capacidad de no pecar. Él podría no haber pecado, y si no hubiera pecado, no hubiera habido muerte. Pero pecó. Perdió esa capacidad de no pecar para después no tener la capacidad de no pecar. Él se corrompió, recibió la maldición, y la raza humana desciende de su naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores. Así entonces, la muerte entró por un hombre. Pero si no hubiera tenido la capacidad de pecar, no hubiera pecado. La capacidad de no pecar quiere decir que él podía elegir entre pecar y no pecar. Claro, el verdadero libre albedrío. Él podría haber no pecado. ¿Y por qué acá se menciona eso por cuanto la muerte entró por un hombre y dice en el 22, así como Adán? Y Eva queda como, no se menciona, en realidad la primera que desobedece. Claro, bueno, pero la cabeza de la creación, la cabeza de la humanidad es Adán. Así como la cabeza de la nueva creación es Cristo. Por eso son los dos Adanes. Entonces, por un hombre entró la muerte. Por el pecado de Adán entró la muerte al mundo. Ahora, un hombre tenía que derrotar a la muerte. El segundo Adán, Jesús, Cristo. Sí, claro. Sí. A través de la muerte, claro. Sí. Bien. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre. La victoria sobre la muerte entró por otro hombre. Fíjate que el paralelismo entre los dos Adanes, entre Adán y Cristo. Romanos
5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos a partir de la caída de Adán, todos somos pecadores. Tenemos la naturaleza pecaminosa y todos pecamos. (5:18) Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Él es el segundo Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Todos los que comparten la naturaleza de Adán, dice, mueren. Los que están en Adán. Todos los hombres y mujeres, todo el género humano, muere. Pero de la misma manera que todos los que están en Adán mueren, los que están en Cristo, quiere decir aquellos que han creído en Cristo Jesús, el que tienen su fe puesta en Él y han nacido de nuevo, aquellos que están en Cristo, serán vivificados. Morirán, pero resucitarán. Serán vivificados. Pero cada uno, dice, a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, la Escritura dice que en realidad la resurrección es general. Todos van a resucitar. El Señor Jesús dice en Juan 5:29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, ya lo vamos a ir viendo de a poco, ¿no? Pero cuando el Señor vuelva, todos los muertos van a resucitar. Los que están en condenación van a ir al infierno, al lago de fuego, dice Apocalipsis. Los que creemos en Cristo Jesús, a vida eterna. Entonces, bueno, hablábamos que el Señor dice, pero cada uno en su debido orden. Ahí llegamos, ¿no? Sí. Cristo las primicias. El primero fue Cristo. Luego, los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. O sea que hay un largo periodo entre la primicia que fue Cristo y los que van a resucitar después. Y esos mismos, dentro de los que van a resucitar después, también hay un orden. En primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. O fíjate que entonces va a haber, primero el Señor Jesús resucitó hace 2000 y tantos años. Cuando Él regrese, primero van a resucitar los que ya murieron en sus cuerpos glorificados. Después los que están vivos van a ser transformados. Más adelante va a explicar más esto. Sus cuerpos van a ser glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice que esos van a ser arrebatados, dicen, para recibir al Señor en las nubes. Esto es el arrebatamiento, no otra cosa. Sí, aparte del mandamiento. Sí, y no dice, y así estaremos 7 años con el Señor y después volveremos, ¿no? Y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento no es un arrebatamiento pre-tribulación. Los premilenialistas dicen, algunos premilenialistas, no todos, dispensacionalistas, dicen que, bueno, va a haber un arrebatamiento de los creyentes, de la iglesia, y se van a ir con Cristo, los no creyentes se van a quedar, los judíos y todo, y va a haber 7 años de grandes pruebas para el pueblo de Israel. 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Ahí, bueno, ellos explican si se fue a la iglesia, ¿quién va a predicarles? No se sabe. Bueno, ellos dicen que
Aquellos que habían creído solamente nominalmente se van a dar cuenta de como se fueron todos los cristianos, los verdaderos, se van a dar cuenta que era verdad, y entonces eso van a hacer lo que predican. Bueno, cosas así, explicaciones de ese tipo. La cuestión es que después de esos 7 años, según ellos, Cristo va a volver con la iglesia y entonces ahí Cristo va a reinar en la tierra durante 1000 años, el milenio. Eso es lo que dicen ellos. Acá vemos que no. Acá vemos que viene la resurrección, los muertos resucitan primero, los que estaban vivos serán arrebatados, que son pocos, de hecho. Y van a recibir a Cristo en el cielo y con Él estarán para siempre, ya está. Y dice también, fíjate lo que dice ahí, 24, ¿qué dice? Luego, el fin. No habla de 1000 años. Luego, el fin, ahí se terminó. O sea, luego el fin y, bueno, el juicio, el cielo nuevo, la tierra nueva, y ahí está. No hay 1000 años de reinado de Cristo. Vemos acá, ahora mismo lo vamos a ver, que el reinado de Cristo es ahora, es en este tiempo entre su ascensión y su regreso, desde que Él resucitó hasta que resuciten los muertos. Ese es el tiempo en que Cristo reina, ese es el milenio. El milenio lo estamos viviendo ahora, es el tiempo de la iglesia. Cuando habla del milenio, en Apocalipsis 20, habla de que hay almas en el cielo que están juzgando, que son los muertos que están en Cristo. Entonces, este es el milenio. Y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, ¿ves? Que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él ahora está reinando. Él cuando resucitó, antes de ascender, ¿qué le dijo a los discípulos? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada. El Señor, Dios Padre, le dio a Él la autoridad para reinar en este tiempo. Le delegó la autoridad para que cumpla con todo el plan de Dios, con todo lo que Dios planificó para la redención del hombre y del universo entero. Dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, sus enemigos. Cuando la Escritura habla de dominio, autoridad, siempre está hablando de poderes diabólicos. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando el Señor haya suprimido a todos los enemigos, como nos muestra Apocalipsis, dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quiénes son los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, el falso profeta, la bestia? Son los poderes de este siglo, de este tiempo. Los poderes políticos, los poderes culturales, religiosos, filosóficos. Todo eso está en manos del maligno. Detrás de todo eso está Satanás, el gran dragón, el dragón de Apocalipsis. Entonces, cuando haya vencido a todos sus enemigos, todos los que no creen en Cristo, todos, dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Algunos entienden que hasta nosotros, que éramos sus enemigos, ahora estamos a sus pies, o sea, a todos sus enemigos.
Toda rodilla se va. Entonces, una vez que él concluyó la tarea delegada por el Padre y puso a todos sus enemigos debajo de sus pies, cuando ya todos los creyentes determinados por el Señor, los que él había escogido, creyeron, el Señor viene, culmina la obra y entonces dice, entrega el reino al Dios y Padre. Porque es preciso que Él reine, ves que lo dice una y otra vez, que Él reine, es preciso que Él reine, no que va a reinar 1000 años después, ahora está reinando, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo comenzó entonces el reino de Cristo? Cuando Él salió de la tumba, cuando Él venció a la muerte. ¿Cuándo va a vencer? ¿Cuándo va a volver? O sea, ahí venció a la muerte, pero la va a destruir por completo, va a matar a la muerte, que es el último enemigo. No es que sea el peor enemigo, es el último. Va a matar a la muerte cuando resuciten todos los muertos. Ahí la muerte murió. Ya no va a haber muerte. Y ahora esto no lo vemos, pero cuando Él viene lo vamos a ver. Sí, claro. Todos lo verán. Claro. Y dice Pedro, quien habiendo, 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, reinando, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él tiene bajo su sujeción están todos los poderes, pero todavía están en actividad. Satanás está moviéndose. Pero cuando habla de milenio, dice que Él está atado en este tiempo, atado contra la iglesia. Él le está atacando constantemente, pero no puede evitar que la iglesia avance. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está atado, el dragón está atado. No puede hacer nada contra la iglesia, contra el avance de la iglesia. Claro. Él dijo, creo que es Juan 5, el Padre no juzga a nadie, le ha dado la potestad, algo así, de juzgar al Hijo. Y el postrer enemigo, entonces, que será destruido, es la muerte. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene la llave, Él venció a la muerte con su resurrección. Él está vivo, dice. Y en Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, cuando lanza a todos sus enemigos al lago de fuego, incluso a todos los inconversos. Y el 21:4 dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Venció la muerte, ya está, el último enemigo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Este pasaje, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, Pablo está citando el Salmo 8:6, que dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese salmo habla de Adán. Dios lo puso sobre la creación. Él le dio nombre a todos los animales y bueno, toda la creación estaba bajo sus pies, pero pecó. Ahora ese pasaje, ese versículo Pablo lo aplica al segundo Adán, que verdaderamente se enseñorea, que verdaderamente tiene todo debajo de sus pies. Todo el universo está bajo el dominio de Cristo, menos claramente, dice, es obvio que todo el universo menos el Padre. El Padre fue el que le encomendó a Él la comisión. Todo el universo creado, absolutamente todo el universo creado, está bajo los pies de Cristo. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Dios encomendó al Hijo la obra redentora. Todo lo hizo Dios Padre por medio del Hijo. El Hijo fue el que creó el universo. El Hijo fue el que trajo la salvación
de las personas. El Hijo es el que cumplió completamente con la obra del Padre. Y cuando complete con la obra por completo, cuando termine la obra, entonces se presenta delante del Padre y le dice: acá está, esto fue lo que vos me encomendaste. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo siempre estuvo sujeto al Padre. Lo que pasa es que el Padre ahora delegó al Hijo a hacer todo, pero el Hijo siempre está en sujeción del Padre. Lo que está diciendo acá es, bueno, que cuando concluya con todo, le va a entregar la obra completa al Padre, para que Dios sea, Dios Padre sea el que gobierna todo. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, en definitiva, el Señor vuelve, los muertos resucitan, los que tienen la fe en el Señor para vida eterna, los que no a condenación eterna. El mundo va a ser renovado, habla de una renovación por fuego, y esta tierra, entonces, una tierra nueva, renovada, va a ser el lugar donde mora Dios con su pueblo, para siempre.